Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a su podcast Humanízate. Mi nombre es José Luis. Este podcast está patrocinado por ND Performance y hoy tengo una extraordinaria invitada, una invitada que creo que puede contribuir muchísimo. Ella se llama Ivonne Domínguez, es licenciada en nutrición, es educadora en diabetes, perdón. Está estudiando una maestría en nutrición clínica y además es una persona que vive con diabetes tipo 1. Entonces, creo que esto es bastante interesante ya que es una persona que además de tener la diabetes, le ayuda a otras personas a que puedan vivir con su diabetes, lo cual me parece bastante interesante porque no solamente nos va a hablar desde su formación académica, sino también desde su experiencia propia. Ivonne, es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, encantado. Fíjate que siempre que ahorita, cuando tenía el gimnasio ahí en Avenida Marina, en la Avenida Marina Plaza Náutica, siempre pasaba por tu consultorio, Ivonne Domínguez, Sí, y yo siempre decía, un día voy a hablar con ella, porque, ajá, porque decía, es que me gustaría llegar a hacer algún tipo de colaboración. Digo, esta es la primera colaboración que hacemos. así es, y espero que no sea la última. Sí, pero ella tenía rato echándote el ojo. Estábamos hablando de unos añitos. Sí. Fíjate que ahorita que estábamos también detrás de cámaras y de micros, estábamos ahí como que platicando bien intenso y te dije, no, espérate, guárdate esto para el podcast, porque me estabas platicando precisamente, bueno, platicamos, no sé si te gustaría empezar de lo que me platicaste ahorita de tu niñez o te gustaría como, ¿qué te parece? Hacemos como una línea de tiempo. Claro que sí, me Una, parece muy una, bien. una línea de tiempo. ¿Cuándo fue la primera vez que supiste que tenías diabetes juvenil? Ok, fue un 14 de febrero. Ujú. Estaba en una piñata precisamente y empecé con dolor de estómago. Y de ese dolor de estómago que, ay, se me olvidaba porque iba a jugar otra vez a los juegos de McDonald's, Ujú, regresaba y me duele el estómago y me duele el estómago. ujú. Entonces se fue intensificando un poco. Y ya fue cuando fui a hospital porque empecé a vomitar, entonces ya fue algo más fuerte y paré en hospital. Y en hospital se dieron cuenta que llevaba mis niveles de glucosa en 550. Con esa cifra fue con la que debuté a la edad de los 7 años. También tengo entendido que lo peligroso es más bien la hipoglucemia, ¿no? Ok, mira, pues obviamente es tanto la hipoglucemia como la Ok. hiperglucemia, ¿no? Acuérdate que para la diabetes Ujú. siempre va a ser una glucosa alta. Claro. Para diagnosticar cualquier paciente con diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2 o cualquier tipo de diabetes, es niveles de glucosa elevados, ¿no? Eso es lo Ujú. que nos dice la diabetes. Entonces, pues obviamente aquí lo que cambia van a ser el tipo de diabetes Claro. que tengamos, ¿no? En el caso del tipo 1, pues el páncreas como no produce insulina, pues vamos a tener que inyectarla. Entonces, yo me inyecto insulina desde los 7 años, desde mi diagnóstico estoy usando insulina. Obviamente las insulinas van cambiando, van mejorando. De hecho, me recuerdo que la primera insulina que utilicé, pues, olía horrible, o sea, la inyectabas y transpirabas y olía Creo que... horrible a cerdo, olía, Ajá, eso es lo o que te iba a sea, preguntar. olía Antes era insulina de animal, a puerco, bovino, ¿verdad? así Sí, es, sí. olía a Ujú. bovino y a cerdo, entonces era un olor muy incómodo, entonces transpirabas, sudabas y estabas oliendo todo el día insulina. Entonces ya fue cambiando, se hizo ADN recombinante, entonces ya fueron cambiando laboratorios y ya ahorita la insulina pues obviamente tiene un cierto olor, pero ya no se transpira, ¿no? Claro, Entonces desde ahí vamos cambiando con los tipos de insulina. Y pues en los tipo 2 pues a veces no la necesitan a menos que tengan algún descontrol. claro. Y en mi caso, pues desde los 7 años con insulina nunca me la han quitado. Te cuento un poco de cómo ha sido el proceso de todos estos años, que voy a cumplir ya 26 años con diabetes. Wow. Entonces, siempre me dicen, tantos años, no se te nota, a ver qué es lo que haces, no tienes complicaciones. Entonces, cuando una diabetes no está bien controlada, siempre va a haber complicaciones, a largo o a futuro. Entonces, se dice que a partir de los 10 años es cuando empezamos a tener complicaciones de diabetes cuando no está bien controlada. En mi caso ahorita, gracias a Dios, pues no he tenido ninguna complicación fuerte. Fuerte te diré que no me han amputado, Claro. no he perdido vista, o sea, nada de las complicaciones fuertes, ni siquiera daño renal. Entonces, que obviamente he pasado por muchas cosas, como el hecho de decir, he estado en 2 comas diabéticos,
¿sí? Estuve en coma a los 17 años. Duré una semana en coma. Entonces, todo el mundo me dice, oye, ¿pero qué viste en coma? O sea, porque fue la pregunta que todo el mundo me hizo. ¿Qué sentiste? ¿Veías algo? ¿A quién viste? Entonces, ahí fue algo como que les digo yo, es que en realidad le digo, escuchas todo el tiempo. O sea, yo estaba dormida, lo único que podía hacer, el único reflejo que podía hacer era llorar. Porque yo escuchaba todo el tiempo, o sea, yo escuchaba que hablaban con mis papás y les decían, no, pues si dura otro día ya no va a despertar, tanto tiempo pueden empezar a fallar sus órganos. Entonces siempre esperaban una complicación más fuerte, ¿no? Entonces duré una semana en coma y desperté en el día 7, exactamente. Y cuando me desperté, pues no podía moverme ni podía hablar. Entonces duré un día para como que empezar otra vez a estimular cuerpo y empezar a hablar. Y en el día 8 fue cuando ya empecé a hablar. Me hicieron estudios de todo y pues no hubo complicaciones. No hubo complicaciones y la verdad es que pues fue muy bueno. O sea, no hubo ninguna complicación de ningún tipo, que las que esperaban más era la renal, pero pues no pasó a eso porque pues entré en coma por una negligencia, la verdad. Ese día iba con una infección en vías urinarias. Entonces, un paciente con diabetes, al tener una infección, los niveles de glucosa siempre van a subir. Siempre que hay una infección... Por el cortisol, ¿no? Exactamente. En un paciente diabético siempre vamos a tener infección y glucosa alta. Entonces, estuve hospitalizada por vías urinarias y empezaron a administrarme medicamentos y uno de los medicamentos pues me elevó la glucosa a 390. Entonces ellos, como estás en hospital, pues tú no puedes administrarte tu insulina. Y ellos empezaron a administrarme insulina rápida. Entonces, pero yo utilizo otro tipo de insulina rápida. O sea, ahorita ya por las marcas y todo, hay insulinas que empiezan a actuar desde los 5 minutos. Entonces, es la que yo normalmente utilizo. Y ellos la que usan es la que da Sector Salud. Entonces, empieza a hacer efecto a partir de los 30, 45 minutos. Entonces, ellos empezaron a ponerme 10 unidades de insulina, me checaban a la hora y como veían que no bajaba la glucosa, otras 10 unidades, me pusieron 40 unidades de insulina rápida. Tengo entendido que cada unidad de insulina es un carbohidrato, ¿verdad? Es como si te comieras una insulina, es una tortilla. Eso es bien interesante porque lo he descubierto conmigo misma y lo he descubierto con mis pacientes. De que yo les digo, bueno, un día que estén bien, hay que checar cuánto te baja una unidad de insulina. Se supone que la regla base es que una unidad te va a cubrir de 30 a 50 miligramos de glucosa. Hay pacientes que una unidad de insulina te cubre 6 gramos de glucosa o te cubre 10 gramos de glucosa. Me imagino que también tiene mucho que ver si la persona hace ejercicio, ¿no? Porque eso una persona que hace ejercicio no tiene nada de resistencia y todo. Todo lo libera, entonces se absorbe súper rápido. Claro. Entonces, eso tiene mucho que ver si el paciente es activo, si es inactivo. Entonces, ahí cambia siempre. Entonces, hay veces que la insulina te puede actuar muy rápido o hay veces que tu cuerpo está tan bien que no va a absorber tanto. Entonces, por ejemplo, yo he checado que a veces una unidad de insulina me baja 100. Entonces, si yo traigo 150 y me pongo una unidad, se me bajaba a 50. O sea que lo que viene en la teoría es una cosa y lo que pasa en la práctica es totalmente diferente. La práctica es completamente diferente. Se supone que la regla básica es que una unidad te puede bajar de 30 a 50 miligramos. Pero hay pacientes que te digo que están más activos. Yo hubo periodos de tiempo que una unidad me bajaba 100. Y hubo momentos en que me bajaba 20. ¿Y a qué crees que se deba eso, Ivonne? A las resistencias. O sea, estás como dices, tú eres más activo. En ese tiempo hacía más actividad física. Y te bajaba más. Y me bajaba más los niveles. En ese tiempo yo te podía decir que, pues obviamente me inyectaba 3 veces al día. O sea, me pongo lo que es insulina basal, que es la que me pongo desde que me levanto. Y las dosis también empezaron a bajar. Cuando una persona está activa y empieza a hacer actividad física, utilizas menos insulina. Y eso es lo padre. Por eso es que el control es, tienes que hacer dieta y ejercicio. O sea que para un buen control. Hasta más barato te sale el tratamiento, ¿no? Claro. O sea, eso sería lo ideal que todos hiciéramos, ¿no? Tanto te digo como yo como paciente, de que a veces tenemos excusas de que no tengo tiempo, no puedo, pero nos damos tiempo para otras cosas. Las barreras, ¿no? Exactamente, siempre va a haber barreras. Entonces, yo he notado que cuando estoy activa y haciendo ejercicio, mis niveles de insulina empiezan a moverse.
Hoy en día te puedo decir, acabo de retomar la actividad física, y mis glucosas, los primeros días tenía que estar ajustando dosis porque me daban hipoglucemias, entonces decía yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a meter una barra de proteína en la mañana, me la iba comiendo en el camino y ya llegaba. No, pues todavía está en 60 y me llevaba mi scoop de proteína y en el entrenamiento estaba con la proteína y mis niveles estables. Y cuando no llevaba nada de colación, o a veces bajaban o a veces subían. O sea, todo tiene variación. Siempre tenemos que andar con colaciones. De hecho, suena como chiste, pero aquí en mi bolsa traigo una bolsa con gomitas. Por supuesto. Para evitar hipoglucemias, tienes que siempre estar preparado, ¿no? Para todo esto. Nos fuimos muy, muy de largo. Ya no te seguí platicando de lo de los comas diabéticos. El caso de los 7 años y tu primer coma a los 17 años. Exacto. Entonces, ese coma, pues obviamente fue de que viste, que soñaste. Yo les puedo decir, en mi experiencia personal, yo no vi a nadie. Lo único que vi era a los doctores. Pero algo muy interesante que me pasó fue que en ese tiempo, cuando yo iba en el día, no sé qué día iba, la verdad, pero antes de despertarme yo lo único que vi, o sea, lo único que te puedo decir es que yo estaba sentada en un cuarto. O sea, era un cuarto y era pura luz. No te podía decir qué color era porque no sé qué color era, pero era pura luz. Entonces, mi vida pasó, como siempre se dice, como una película. Sí, un flash. Así de que sí. Toda mi vida desde que nací había fotos, que obviamente son fotos que tú recuerdas porque las has visto en algún momento, que tienes en álbumes de fotos y que yo a lo mejor en mi mente estaban bloqueadas. Wow. Entonces, mi vida pasó desde que nací, así la foto desde que nací hasta la edad de los 17 años. O sea, era toda mi vida. Y decía yo, ¿y esto qué? O sea, yo me contestaba y yo misma decía, ¿pero por qué está pasando? Y yo les decía, es que estoy despierta, estoy bien, pero pues en realidad pues no hablaba y no podía ni moverme. Qué interesante. Entonces, dices tú, bloqueas tu cuerpo que no puedes ni hablar. Lo único que podía hacer era llorar. Y era lo que me veían, o sea, decías, es que, y los doctores decían, es que son estímulos del cuerpo, son reacciones del cuerpo. Pero obviamente la gente que está en ese estado, no sé si soy la única que le ha pasado, pero la gente que ha estado por ese estado, escucha todo. Ivonne, ¿hay alguna forma de prevenir? ¿El coma diabético te da por hipoglucemia? Te puede dar tanto por una cetoacidosis, que es pues la glucosa alta, o por una hipoglucemia. ¿Qué es lo más común que pase? En los dos casos, ¿cuál es la más común? Por una cetoacidosis. ¿Qué es? Que obviamente es la descompensación de las glucosas o muy altas y que de repente te las bajen de golpe. En mi caso, mira, te voy a platicar así. En mi caso, yo entré con los niveles de glucosa en 300, arriba de casi 400, y de las unidades que me pusieron, de 400 me la bajaron a 13. ¿Cuál fue el trauma de mi cuerpo de decir, entraste en coma porque pues obviamente tus niveles de glucosa bajaron casi a nada? ¿Eso es a lo que le llamamos una hipoglucemia reactiva? Así es. ¿Sí? Así es. Entonces, mi cuerpo pues ya no pudo reponer. Por más glucosados que me pusieron, mi glucosa pues ya no respondió. Okay. Y tarda mucho tiempo en hacer reacción. Por más, a veces te dan hipoglucemias reactivas, como dices, que estás tú, por más azúcar que metas, por más cosas que comas, no se van a elevar tus niveles de glucosa. Es por eso que es más peligroso, que dices tú, las hipoglucemias, porque a veces no sabes si tu cuerpo va a reaccionar correctamente de que se va a subir rápido o hay veces que no se suben. Sí, porque tengo entendido que en el caso de la hiperglucemia, pues digamos que el azúcar raspa, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. Te va raspando, pero es algo que es como una gota de agua, ¿no? Puede pasarte una vez y no hubo ningún problema, pero si te va pasando frecuentemente es donde empiezan los problemas. En este caso, las enfermedades de los nervios y todo esto. Así es. Pero en el caso de la hipoglucemia, tengo entendido que es lo más peligroso porque simplemente si se pasa de más la hipoglucemia, tu cerebro se desconecta y ya fue. Así es. Ya fue, ¿no? Sí, porque mira, por ejemplo, se dice, pues es mejor, así a ciencia cierta, que no es nada bueno, ¿verdad? En ninguno de los dos casos, pero es mejor tener la glucosa alta. ¿Por qué? Porque la puedes manejar con insulina. O sea, una glucosa alta la puedes ir monitoreando, pues me voy poniendo insulina para corregir, voy haciendo correcciones. Y la glucosa baja no, porque ya cuando baja la glucosa después de 50, es muchísimo más difícil subirla. O sea, está la hipoglucemia, que se dice que una hipoglucemia es menor de 70. Ajá. Entonces, ya empiezas tú con 70, 60, 65. Todavía menor de 50
es cuando ya hay problemas para batallar. O sea, ya batallas para subir una glucosa. O sea, ya no es como que te tomes... un jugo y ya se me subió la glucosa. No. Ya es menor de 50. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son los mecanismos? Pues fíjate que el cuerpo es, pues no sé, es muy sabio, entonces como que se bloquea y ya no entra más glucosa. O sea, es como que me cierro y ya no vas a entrar. No se absorbe. No se absorbe. Básicamente no se absorbe. Es como si rebotara, pues, la glucosa. Es a nivel intestinal esto, ¿no? Supongo. Pues sí, es a nivel Intestino de la intestinal, sangre. así es. Entonces, no entra. Entonces, batallas más. Por eso es que a veces te pones glucosados, o sea, intravenoso es más rápido. Claro. Y hay personas que en sus casas, cuando llega a pasar esto, pues no tenemos un suero intravenoso. Y Claro. por más agua con azúcar que tomemos, no se nos va a elevar los niveles. Oye, qué interesante. Eso yo lo ignoraba por completo, eso que me estás comentando. Entonces, También tengo entendido que lo peligroso de la hipoglucemia es que no te avisa. O sea, simplemente, ¡pum! ¿No? no, ¿Cómo fíjate que empieza no. a detectar? Fíjate que la hipoglucemia tiene síntomas. Al igual que las hiperglucemias, la hipoglucemia también te da síntomas. Ok. Pero llega un momento, dependiendo los años de evolución que tengas con diabetes, cuando no te dan síntomas. Ok. Entonces, por ejemplo, llegas a perder la sintomatología. Porque, por ejemplo, empiezas y una glucosa baja empiezas a sudar frío, te empiezas a poner ansioso, te empieza a dar sueño, te empieza a dar hambre, empiezas a temblar. Entonces, esos son signos y síntomas de la hipoglucemia. Pero en mi caso, te puedo decir, ya he tenido de las dos. O sea, yo ahorita te puedo decir, empecé a sudar y sé que ya me está bajando la glucosa. Pero hay momentos en que no he tenido síntomas. Por ejemplo, he estado en consulta, literal, me ha pasado, que he estado en consulta trabajando, sale el paciente de la consulta y de repente ya no supe nada de mí y me levanto y en el piso llena de sangre y yo, wow, ¿qué pasó? En cuestiones de segundos, o sea, en un minuto me desmayé, caí arriba de la mesa del escritorio, o sea, en el escritorio y con el filo del escritorio me abrí la cabeza llena de sangre, en un minuto. O sea, y no te diste Porque cuenta. no tuve síntomas. De repente fue como que me desconecté. Me Nada, desmayé, ni un no síntoma. sentí nada. O sea, estaba parada caminando y me desperté en el piso. Entonces te puedo decir, sí pasa, porque empiezas a perder síntomas. Y sí es muy común también en pacientes cuando ya tienen más evolución, o sea, más tiempo con diabetes. Fíjate, Ivonne, que ahorita eso que me estás diciendo me deja anodadado literalmente. ¿Cargas con un tipo de glucómetro especial o siempre usas el típico glucómetro o cómo está eso? A ver, cuéntanos. Fíjate que ahorita tengo 6 años usando un aparato que se llama Freestyle Libre. Ujú. Desde que salió a mercado. De hecho, yo lo conocí en Guadalajara, en uno de los congresos que fui. Fui a un congreso y resulta que me gané un sensor, Wow. porque hacemos rifas y hacen todos. Entonces me gané puertos de inyección, que son los que te pones para poder inyectarte insulina varias veces. El catéter te dura 5 días. Y me gané un sensor. Entonces, lo padre fue que lo empecé a conocer y me encantó. O sea, ¿por qué? No te digo que es 100% confiable como el glucómetro, ¿no? Obviamente, como todo, nunca va a ser lo mismo a nivel a glucosa central al glucómetro, porque siempre va a haber variaciones. Claro. Pero ¿qué hace este sensor? Te facilita la vida. ¿Por qué? Porque ya no vas a estarte checando con un glucómetro normal de que te tienes que picar y que te va a doler. ¿Qué es esto? Yo traigo un sensor en el brazo. Aquí Ajá. lo traigo, Ajá. de hecho. Y lo checo con mi celular. Porque Wow. ahorita ya no necesitas traer el aparatito para checarlo. Escaneas tu brazo. De hecho, mira, ahorita traigo 59. O sea que ahorita te podrías comer una gomita. Una gomita, exacto. Ok. Entonces. Y por ejemplo, ahí estoy viendo que tuviste una hiperglucemia hace... Sí, cuando comí se me subió hasta 160. Wow. Y te hace tabulaciones, te marca glucosilada, te marca, o sea, todo. Hemoglobina glicosilada. Oye, ¿y el sensor lo traes? Es como, ¿Penetra mira, la piel o es como- intersticial, sí. Haz de cuenta que trae como, cuando recién lo vas a poner, Ujú, trae como una aguja. ujú. Entonces, ya cuando entra el sensor, es de un tamaño de una moneda de 10 pesos. Ok. Entonces queda pegado en la piel Ok. y queda dentro como un plastiquito, como un catéter súper chiquito. Es como el tamaño de un alambre Ok. y no duele. O sea, dices, es que traes pegado ahí. O sea, te queda el plastiquito adentro, pegado.
que es el que tiene sensor obviamente con la piel. Ujú. Y lo puedes mover, te puedes meter a bañar con él, me puedo meter a la playa, a la alberca y no se cae. O sea, te Wow. aguanta los 14 días el Fíjate sensor. que yo me quedé en uno que se ponía en la región pélvica, Ujú. precisamente por la formación que tengo, porque Sí, sí, sí. hubo un bloque que vimos diabetes y ejercicio, Sí, sí, sí. y ahí me quedé yo, o sea, y era algo por donde también se ponían las Es la insulinas, bomba de insulina. la bomba de Ok, insulina, mira, exacto, ahí me quedé. te voy a contar algo. Yo, en mi vida, pues ya a los 20 y tantos años, no quise usar la bomba de insulina porque, bueno, Ujú. una de las cuestiones es porque es muy cara. Ok. O sea, yo siempre he dicho, la diabetes es una enfermedad para ricos. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, la gente que no tiene dinero se muere por complicaciones de diabetes. ¿Por qué? Porque una Estamos hablando persona de tipo uno, ¿verdad? tipo Tipo 1, uno. claro. ¿Por qué? Porque una persona se tiene que checar 6 veces al día. Sí. Estamos así, sacando cuentas así rápidas. Tienes un glucómetro, o sea, gastas que de 600 a 800 pesos para un glucómetro Ajá. y tienes que comprar las tiritas para Que son checar la glucosa. carísimas. Entonces varían los precios desde 300 hasta 800 pesos Ajá. las tiritas. Y traen de 25 a 50 tiras. Sí, Y sí. si yo me checo diario 6 veces, 7 veces al día, Ya te ¿cuánto me acabaste dura? 7 dedos. Ah, no, te acabaste 4 dedos. Así Te es. picaste 4 dedos. Ajá. Entonces, tienes que comprar. A mí, haz de cuenta que el frasquito de 50 tiros me duraba menos de la semana. El de 50. El de 50 ¿Y tiras, cuánto cuesta? casi 500 pesos me sale el que yo uso. O sea, la marca del glucómetro que uso sale 499 pesos. O sea que ahorita que traes este sensor, que probablemente costó mucho más, pero a Sí. largo plazo. Fíjate que, mira, yo saqué cuentas entonces porque siempre tengo activo mi glucómetro, siempre tengo tiras, siempre Sí, sí. tengo municiones, como le digo yo, ¿no? Ok. Porque no me puedo quedar sin ninguno de los dos. Porque si el sensor falla, tengo que usar mi glucómetro. Y Wow. siempre es corrección. Por ejemplo, no Wow. porque traigo el sensor, dejo de checarme. Cuando, por ejemplo, aquí a veces el sensor me marca menos de 40, Ajá. yo te puedo decir, tengo que sacar mi glucómetro y corroborar. Y muchas veces son 5 la diferencia, muchas veces son 10 o muchas veces está igual. Dependiendo también que esté bien colocado el sensor, porque tiene margen de error. Muchas veces dicen que puede variar desde 5 hasta 30 miligramos. Bueno, ya Por 30 eso es ya. que ya dices tú de 30 a 50 ya marca mucho. Sí, ya Entonces, es mucho. ¿qué haces tú? Cuando traigo las glucosas elevadas, me checo con glucómetro. Pero lo bueno que tiene el sensor, ¿sabes qué es? Que te avisa si se te está subiendo la glucosa, si se te está bajando la glucosa, si está estable o si va a volver a bajar. Si está subiendo lento, si está bajando lento. Todo eso aparece en el sensor. Oye, Ivonne, perdón que haga esta pausa. ¿No te vas a comer una gomita porque me estoy poniendo nervioso? No, no te preocupes. Es que ahorita que vi eso. Sí. Oye, Mira. pero qué interesante todo esto que me platicas. Es que como me A ver. me atraganté de gomitas antes de entrar, Ahora mira, ya ya va va para arriba subiendo otra a vez. 64, ¿ya viste? Ok, Entonces, claro. si ahorita me como otra gomita, sé que lo que yo calculé Ujú, que me tenía que comer es que me va a dejar como en 75 más o menos. Entonces claro. dije, oh, pues está bien, 75 está bien Wow, qué para mí increíble. ahorita. Fíjate, o sea, mi acercamiento con la diabetes es dos. Nunca, todo esto que me platicas es totalmente nuevo para mí y realmente me parece súper interesante porque veo que es todo un mundo. O sea, apenas llevo escuchándote, bueno, ahorita eso más 15, ¿no? Porque llevo escuchándote 20 minutos y Sí, siento que he aprendido muchísimo de tipo uno como nunca nadie en mi vida. Obviamente nunca he estado enfrente de una nutricionista que además vive con diabetes tipo uno. claro. Es extraordinario todo esto Sí, y lo que me estás interesante es compartiendo. que te va apasionando porque, por ejemplo, yo mismo en la consulta que llegan pacientes y la verdad es que ahorita la pandemia vino a traernos tantos pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 como no tienes idea. Si yo en consulta diario no veo 4 pacientes niños tipo 1, Ujú. no veo a ninguno. Wow. O sea, eso iba, o sea, Ahorita ¿en estamos serio? empezando, o sea, yo Oye, diario veo 6 pacientes mínimo con resistencia a la insulina. ¿llevas una estadística de eso? Porque yo me Sí, sí, imagino sí. que tu consultorio es un centro de captación de datos, Así o es, sea, claro. o sea, porque literalmente puedes emitir reportes para una revista científica. La verdad es que sí, me pasa de todo. Por ejemplo, fíjate que hoy fue muy interesante porque hoy que fui a consulta, tuve 2 niñas, una de Ajá. 10 años y 11 años, hermanas, Ujú. y las 2 diabéticas tipo 1.
Y, o sea, personas que viven con diabetes y, por ejemplo, la hermana de los 10 años, que fue la que debutó a los 3 años, y la hermana tiene 11 años, la otra, y debutó apenas hace 2 años. ¿Estas chavitas tienen algún tipo de sobrepeso? No, No, nada. o sea, son niñas en peso saludable, hacen actividad física y de repente, pero dices tú, es que ¿por qué da eso? Entonces, tiene mucho que ver la carga genética. Entonces, si sus abuelos, padres, no sé, tienen diabetes, influye en cierta parte. Pero nadie nos dice, o sea, no le echamos tanto la culpa a la carga genética en tipo 1. ¿Por qué? Porque tu páncreas dejó de funcionar, ya no quiso trabajar. Es autoinmune, ¿no? Es Tengo autoinmune, entendido. exactamente. Yo en mi lapso de tiempo que tengo con diabetes, a mí me dijeron, es que pudo haber sido una vacuna lo que te desarrolló la diabetes. Ajá, porque fíjate, yo creo que la diabetes 1 y 2, a pesar de que algunas manifestaciones tienen mucho que ver, no creo que la raíz, la etiología, como le llamamos, Así es. sea lo mismo, ¿no? O sea, porque, mira, por ejemplo, me voy a inventar una teoría ahorita, ¿no? Ujú. Actualmente, pues tenemos muchos alimentos que ya pasan por ciertos procesos y que a lo mejor de alguna manera eso puede afectar nuestro sistema inmune o nuestra carga genética en cierto modo que pueden contribuir a que se desencadene la diabetes tipo 1. Que bueno, para que las personas que nos escuchan, lo que sucede es que nuestro sistema inmune ataca a nuestras células beta, Así es, nuestras beta. células beta del Ujú. páncreas, y estas células dejan de funcionar, que son las que producen la insulina. Entonces, Así es. no tiene nada que ver con la diabetes tipo 2, porque en la diabetes tipo 2 tenemos una inflamación que Ujú. ocasiona, o sea, una inflamación me refiero a sobrepeso u obesidad, un problema metabólico que ocasiona una resistencia a la insulina, o también el páncreas llega a producir insulina de mala calidad, y Así esto es. hace pues que básicamente el azúcar que está en nuestra sangre no sea absorbida por las células y lo que provoca estos niveles tan elevados de insulina. Por el contrario, en la diabetes tipo 1, pues simplemente no hay No insulina hay, y tenemos que pues inyectarla. y la Así es. insulina es la que le dice a la célula, oye, come, y la célula no come, y pues se queda todo ahí circulando. Es otro rollo. Siento que la diabetes tipo 1, pues es más como mecánica, ¿no? Es como un carro estándar, ¿no? La diabetes tipo 2, hasta cierto modo, es más automática en el sentido de que, bueno, pues me voy a correr, me voy a hacer ejercicio, me cuido la alimentación y a lo mejor, conozco muchísimos pacientes con diabetes, en mi caso que he trabajado de cerca con la 2, Ujú. pues que les va muy bien, o sea, dejan la insulina por completo. De hecho, yo no creo que un paciente tipo 2 tenga que usar insulina, si acaso metformina, pero en el caso de la 1 es un mundo, o Así sea, es es. un mundo. Sí, fíjate, o sea, yo también digo lo mismo, o sea, un diabético tipo 2 no tiene por qué usar insulina. Los que en realidad usan Ajá, insulina son los que tienen descontrol, claro. porque no tienen buena alimentación y porque no hacen actividad física. Te digo, yo también en consulta he tenido tipo 2 que llegan usando 15 unidades de insulina glargina, por así decirlo, Ajá. una basal, y les digo yo, es que esto es dieta y ejercicio. Los pongo a hacer dieta y ejercicio y en un mes, Se vemos controlan. resultados, empezamos a bajar la insulina de 2 en 2 porque tampoco la podemos quitar de golpe Claro. y se mantienen con pura metformina, con pura metformina. Entonces dices tú, oye, ¿qué estás haciendo mal? Y en cambio, pues la tipo 1 es un mundo y la verdad es que es algo completamente diferente. Aquí lo que me da muchas veces risa es de que dices, es que tengo diabetes, ¿de la buena o de la mala? Y, La o mala sea, me imagino que es la 1, o ¿no? sea, la mala es la 1 y la buena es la 2. Y yo, pues es que en realidad ambas son malas. Porque si un diabético tipo 2 no se cuida, va a terminar usando insulina, va a utilizar también, va a terminar a lo mejor amputado, va a terminar a lo mejor con algún tipo de complicación. Entonces les digo yo, es que las dos son buenas, aquí no hay buena o mala. Aquí las dos son malas, les digo yo. Si no Claro, nos cuidamos, siempre va a ser mal. claro. Entonces, eso sí me dan mucha risa lo que dicen, buena o mala, porque yo tengo de la buena. O le digo yo, ok, ¿y cada cuánto checas tus niveles de glucosa? Pues cada año que me checan en O el sea, de la hospital. 1 y se checan cada año. Sí, o sea, hay tanto pacientes tipo 1 que Wow. se checan a lo largo y hay pacientes como tipo 2 que no, es que yo me checo cada que me ve el doctor de cada 3 meses a 6 meses o cada año. Dijo, pues sí, pero ¿sabías que la glucosa, o sea, tu glucosa en sí cambia cada segundo? Te acabas de dar cuenta que ahorita me Sí, chequé y trae 59 sí, y ahorita sí, ya trae 64. Entonces, dependiendo lo que comes, esa como tu glucosa va a subir o bajar. Tu claro. glucosa cambia constantemente a cada minuto.
Porque si ahorita, por ejemplo, a mí me pongo a hacer o actividad física, o va a bajar o va a subir. Ujú. Y algo muy importante del deporte que te iba a comentar. Sube cuando empiezas, ¿no? Por el cortisol, la Exacto, entonces noradrenalina y todo. empieza, hay como que un bloqueo de que sube Y y luego ya se después regula. se regula. Pero, por ejemplo, si el paciente entra a hacer ejercicio y no sabe cuánto trae de glucosa, se supone que un paciente no debe hacer ejercicio cuando Con anda arriba de hiperglucemia, 200, ¿no? Sí. porque se empieza a elevar más. Por el cambio que hace, que dices tú, del cortisol, Ah. tiende a elevarse. Entonces, ya de ahí ya no baja. Empieza a subir, a subir, a subir. Por más ejercicio que metas y más peso, si tú haces ejercicio arriba de 180, tu nivel de glucosa se va a ir hasta el cielo. O sea, está contraindicado. Por eso es importante que las Así es. personas que viven con diabetes, ya sea 1 o 2, se midan la glucosa Antes de hacer entrenar. actividad. Así es. Y sobre todo si van a empezar un programa de entrenamiento porque todavía no se conocen. Yo me Así imagino es. que esto de la diabetes, especialmente la tipo 1, es conocer tu cuerpo. Así es. Y la verdad te puedo decir, no terminas de conocerte, porque diario Oh. son cosas nuevas. O sea, aplica perfectamente el dicho de que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla está destinado al fracaso. Así es. Así es la diabetes, así funciona la diabetes. Así es. Ujú. Así es, efectivamente. Y la verdad es que dices tú, bueno, o sea, yo puedo decirte, me puedes decir tú, pero, o sea, ¿cómo manejas tus niveles? O sea, yo no te puedo decir, estoy controlada. Estoy controlada en teoría Ujú. de que digo yo, bueno, sí, mis niveles de glucosilada están normales, en 6, a veces sí se me elevan a 7, pero no es por el hecho de que no esté haciendo las cosas bien, sino que el cuerpo, cuando hay infecciones, empiezan a elevar los niveles de glucosa. Al estar haciendo picos, obviamente tu hemoglobina glucosilada cambia. Aunque tengas hipoglucemias, puede llegar a subir tu hemoglobina glucosilada. Entonces, dices tú, entonces, ¿qué está pasando? Dices, no, es que estás descontrolado. O sea, te cuento un poquito más así, a fondo, de decirte, he estado en 2 comas diabéticos. O sea, el que pasó a los 17 años y 10 años después, fíjate, bien chistoso, porque a los 10 años, que O cuando sea, a los se supone que 27. tenemos complicaciones cada 10 años, yo volví a caer en otro coma diabético. A ver, espérame, me estás diciendo que en diabetes tipo 1 las complicaciones... Se empiezan a generar de 5 a 10 años, cuando Ok. no está controlado. Ah, ok. Eso, Pensé es la que, que- que venía como una segunda ola. No, Ok, no, no, ok, no. ya. Es si no estás controlado, Claro, se claramente aparecen de las- 5 a 10 años vas a tener alguna complicación fuerte. Y lo primero, por lo general, en pacientes con diabetes, tanto tipo 1 como 2, obviamente siempre va a ser insuficiencia renal. Te voy a hacer una pregunta. ¿La diabetes es algo que te debería asustar? No. Bueno, a mí en lo personal no me No, asusta. Claro. Sino- Lo digo porque, perdón, quiero Sí, sí, poner en sí. contexto. Lo digo porque muchas veces hay personas que les detectan diabetes y están muy asustadas. Entonces yo quiero, más bien por eso va dirigida la pregunta, porque desde alguien que la tiene tan de cerca y que además ayuda. ¿Cuántas personas ves diarias con diabetes? No, pues muchísimas. O sea, O te sea- puedo decir que si son 10 personas con diabetes, o sea, son O sea, poquitas. ves mucha gente Sí, y, sí, sí. y desde esa experiencia que tienes tan extraordinaria, ¿qué nos puedes decir? ¿Deberías de tenerle miedo a la diabetes? No, claro que no, porque en realidad a mí la diabetes no me ha prohibido hacer absolutamente nada. Ujú. Si yo me he querido aventar del bungee, si me he querido subir, todo lo he podido hacer. Siempre y cuando, siempre checándote antes. O sea, si tú no haces esos cambios, o sea, debes de aprender a vivir con la diabetes, no ella contigo. Ella se tiene que adaptar a ti. Porque si tú haces eso, que dices tú, empiezo con miedo, empiezo a hacer cosas, vas a dejar de hacer cosas. Porque lo escucho a diario en las consultas. Es que tengo diabetes y ya no puedo comer esto, ya no puedo hacer esto. Entonces empieza a bloquear la gente y les digo yo, a ver, o sea, puedes comer de todo. O sea, no se trata de que, es que yo no puedo comer mango, yo no puedo, que es lo primero que satanizan. Plátano, mango, y yo, oye, a mí me encanta el mango y me puedo comer un mango, pero me tengo que poner tantas unidades de insulina. O sea, aquí lo padre es que aprendas a contar carbohidratos. Claro. Y es lo ideal y lo indicado en pacientes ¿Qué es el tipo 1. conteo de carbohidratos? Ok. Si nos puedes dar así El conteo de carbohidratos es que tienes que empezar a contar. Primero tienes que identificar qué alimentos son los que tienen carbohidratos, ¿no? En el caso de las frutas son carbohidratos, los cereales son carbohidratos, las leguminosas son carbohidratos, la leche es carbohidrato. Entonces me dice, pues todo es carbohidrato. Relativamente, las proteínas son las únicas que no nos afectan carbohidratos. Entonces, les digo yo, cuando son pacientes diabéticos y dices, es que no me lleno, ok, puedes comerte otra porción de proteína, que es la que no te va a elevar niveles de glucosa,
Pero que tienes que tener cuidado, no, como decimos comúnmente, no te vas a atascar de tortillas cuando sabes que la tortilla es un carbohidrato. Y sabías que una tortilla son 15 gramos de carbohidratos. Entonces, por cada tortilla te tienes que poner alrededor de 1 a 2, dependiendo del paciente. Es como te digo, cada paciente es específico. Se supone que cada dieta debe de ser diseñada a cada paciente. Por eso a veces que llegan a consulta y dicen, es que ya fui con un nutriólogo y no me sirvió de nada. Ok, les digo yo, pero habemos nutriólogos especialistas en cada área. Exacto. Por eso hay especialistas, les digo yo. O sea, si te duele la muela, ¿con quién vas a ir? Con un dentista. Si te duele el estómago, con un gastro. Entonces digo yo, hay nutriólogos, educadores en diabetes y especialistas en diabetes certificado. Entonces, si yo quiero, como te digo, o sea, aumentar masa muscular, voy a buscar a un nutriólogo especialista en deporte, o sea, que tenga algún máster, o sea, algo que sea lo que realmente se dedican. Porque a mí me llegan el plus tan académico, descompensados, ¿no? Claro, y la verdad es que eso nos ayuda bastante. Porque... No, sí cuenta, o sea, yo te escucho hablar a ti y me quiero... Yo no sé nada, ¿qué dices? Te bloqueas, sí, ¿no? Sí, no. Y créeme que me ha pasado a mí también, o sea, porque dices, si a mí me pones a hablar de otra área, o sea, digo yo, claro, conozco todas las áreas, todas me apasionan porque he trabajado de todo, o sea, tanto con niño como adulto, pero no es mi fuerte, o sea, yo me dediqué más a diabetes porque es lo que vivo diario. Claro. Entonces, ¿qué más que eso? Llegan los pacientes y se identifican mucho con el hecho de decir, bueno, es que tú sí me entiendes cómo me siento. Pues claro. Y un nutriólogo, o sea, no digo un nutriólogo cualquiera porque todos tenemos una carrera que nos costó muchos años, mucha experiencia. Entonces, pero un nutriólogo que no está adaptado a eso y que no lo vive, no va a saber cómo en realidad se siente el cuerpo después de una hipoglucemia. O sea, yo puedo traer una hipoglucemia fuerte y yo sé que me siento fatal, pero me dice, pero pues estás bien, sí, yo tengo que venir a trabajar y tengo que seguir haciendo cosas, aunque tengo una hipoglucemia y a otro día ande toda descompensado, ni modo que me quede acostada todo el día. O sea, tienes que estar en actividad. Es por eso que dices, no me limita nada porque yo tengo que ser más fuerte y seguir de que, ay, me bajó la glucosa, ya la controlé, ya comí carbohidratos y tenemos que seguir haciendo esto. Porque, por ejemplo, con una hipoglucemia, me tomo una carga de 15 gramos de glucosa, ya sea un juguito Jumex. Yo les digo, siempre carguen un juguito Jumex de 250 mililitros o hay unos de 200. De popote, les digo yo, esos, pura azúcar, les digo, por eso a los niños, pues no hay que darles eso, porque pues, y un juguito me eleva hasta 130 miligramos la glucosa. O sea, te la pone en el a las techo, nubes, claro. En el techo, entonces, ¿qué hago yo si dicen los pacientes? Pero es que a veces en mi casa no tengo, ok, yo les digo, siempre hay que tener juguitos en casa, de cualquier jugo que tenga azúcar. Podemos usar agua con azúcar si no tenemos alguna otra cosa. Y empiezan, es que me comí unas galletas, me comí un chocolate. Ok, les digo, a ver, eso te va a subir la glucosa, claro, porque es azúcar, pero va a tardar mucho tiempo en hacernos efecto. O sea, ocupamos un azúcar simple. Porque si yo le meto leche o si le meto un chocolate, nos va a elevar la glucosa 3 horas después, cuando nosotros ocupamos que nos la suba en 15 minutos. Que ahí es donde que es cuando vamos a hacer la carga. El tema de conocer los tipos de carbohidratos, ¿no? Así Porque no es lo mismo, quiero pensar que no es lo mismo que te comas una naranja a gajos a que le des la mordida a un plátano, ¿no? Ok, sí, o puede ser, ok, puede ser, o como dices tú, o la naranja en sí como fruta, fibra en gajos, a exprimir el jugo y tomarte el jugo. Sí, bueno, el jugo. Va a entrar más rápido el jugo que el gajo de la naranja. Así es. Entonces, tienes que hacer cosas que actúen de manera rápida. Voy a poner un ejemplo diferente. Vamos a ver, una manzana. Una manzana o un plátano. ¿Cómo se comporta eso a nivel glucosa en tu cuerpo? Okay. Supongo que hay una curva diferente. Sí. Claro, mira, ambos van a entrar con glucosa, porque pues para empezar el plátano, pues está dividido que son 2 frutas. Entonces, si yo me como el plátano completo, ya me metí 30 gramos de carbohidratos. ¿Y eso cómo se comporta en tu cuerpo? Supongo que lo has vivido. Sí, claro. Cuando yo como una fruta, mi glucosa se va hasta el cielo. O sea, haz de cuenta que sea. La fruta que coma, dependiendo de los carbohidratos que vaya a meter a mi cuerpo, es como se va a elevar. Entonces, yo empiezo y digo yo, bueno, me voy a comer un plátano, me tengo que poner 3 unidades de insulina para comerme el plátano completo. Me checo primero y veo que si me las pongo antes de comerme el plátano o durante que me lo estoy comiendo o después de habérmelo comido. Entonces, si estoy normal en la glucosa 70, 80, entonces lo que hago yo es al final de comerme el plátano,
me inyecto las unidades de insulina de ese plátano. ¿Para qué? Para que mi insulina actúe conforme va subiendo el plátano, la glucosa del plátano, y va a bloquear eso. O sea, la insulina va a entrar y va a bajar los niveles de glucosa. Claro. Y en mi cuerpo, por ejemplo, la manzana, dices tú, ambos tienen carbohidratos, dependiendo de la cantidad. Si yo me como la manzana, va a entrar, o sea, yo te digo de golpe, o sea, la glucosa se va a subir, pero por eso hacemos combinaciones. Si yo le meto una grasa con una fruta, mi glucosa va a entrar normal. O sea, yo siempre les digo, un paciente diabético, si vamos a comer fruta, una manzana, 6 almendras, 6 mitades de nuez o un puñito de cacahuates, siempre acompañado con una grasa para que no entre de golpe. Y nos sentamos como que, ay, me mareé. ¿No? Claro, entonces ya con la grasa no va a entrar de golpe, va a entrar regular, pues, o sea, va a entrar normal. Y ya si la metemos sola, pues va a entrar con pico. O sea, es como aprender a manejar. Así Básicamente es empezar a conocer cómo reacciona tu cuerpo ante una gran variedad de alimentos. Entre ellos, pues, principalmente los de alto índice glucémico. Exacto, es lo que te iba a comentar. Por ejemplo, yo les digo, hay que conocernos. O sea, yo te puedo decir lo que a mí me eleva la glucosa, pero a ti, ¿qué te eleva? Yo siempre les digo, cuando les doy, siempre les doy una hoja de monitoreos de glucosa y se las pongo a diferentes horas, ¿no? Antes del desayuno o 2 horas después o antes de la comida, 2 horas, hasta 2 horas después de la cena. Entonces, ven que los números, pues obviamente me dicen, pues es que me está subiendo mucho a tal, ok, hay que ver qué comiste esa hora. Claro. O qué comiste antes. Claro. O amanezco alta, ¿qué cenaste? ¿O qué más le metiste? No, pero fue pura fruta con yogur. Y yo, ok, eres diabético, estás metiendo puro carbohidrato en la noche, claro que tu glucosa va a amanecer a otro día elevada. Si te hubieras comido un sándwich, no te hubiera elevado tanto. ¿Por qué? Porque el carbohidrato que vas a meter en el pan va a ser complejo y va a traer proteína, va a traer poco de grasa. Entonces, no va a entrar la glucosa de golpe a que nos comiéramos pura fruta con yogur. Entonces, lo que les digo yo, es que nomás me cené un licuado. Pues sí, pero es 1 litro de leche con cuántas frutas mezcladas y el litro, porque no nos tomamos un vasito en realidad. Entonces, les digo yo, ¿cuántos vasos te tomas de licuado? Y ya se queda, no, pues sí. ¿Y cuántas unidades te tienes que tomar para ese litro de licuado? Casi son 10 unidades, dices tú, bueno, pues no. En mi caso, yo empiezo a notar con pacientes, les digo, mira, los que tienen más índice que suben más es el arroz, las pastas y los frijoles o las lentejas. Tienden a subir pues arriba de más de 20 gramos o sea, la porción de 15 gramos nos va a elevar bastante la glucosa. Entonces yo te puedo decir, yo cuando como arroz, sé que digo yo, ay, voy a comer sushi, yo me como 4 rollitos y con esos 4 rollitos me tengo que poner 6 unidades de insulina. Con 6. Y si me como el sushi completo, o sea, me tengo que poner 12 unidades. Digo yo, pues es que es mucha insulina, no me quiero comer tantos, mejor me como la mitad. O mejor como otra cosa, porque yo sé que el día que coma los rollitos de glucosa, la glucosa se va a elevar hasta 300. Entonces, si tú no sabes contar carbohidratos, ¿qué pasa? Tus glucosas se van quedando arriba. Me dicen, es que ya no puedo comer esto. Yo, puedes comer de todo siempre y cuando sepas contar. Claro. Yo en mi caso te puedo decir, vivo como una persona normal hasta hace poco. Porque mi niñez fue de que antes, o sea, no teníamos productos sin azúcar, y no es necesariamente productos sin azúcar, porque pues en realidad también traen carbohidratos. Claro, y esos tienes que contarlos a fin de cuentas. Sí, y más ahora creo que es más peligroso dentro del contexto en el que nos encontramos, porque por ahí vi un documental en DW que de hecho está dedicado a la parte de la obesidad, que lo recomiendo muchísimo, véanlo, si están escuchando este podcast. Básicamente, por ahí de 1950 se creía que los alimentos que estaban ocasionando que la gente subiera de peso eran las grasas. O sea, culparon a las grasas y a partir de que culparon a las grasas, pues la industria alimenticia dijo, luz verde, porque a la industria alimenticia le sale más barato producir en masa con azúcar refinado. Por eso es que vemos mucho en las etiquetas jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Por ejemplo. Es. Entonces, eso les redujo los costes y además les beneficiaron política y legalmente, pues empezaron a lanzar un montón de productos como los cereales que ya censuraron afortunadamente, que hacía mucha falta también esa implementación de políticas públicas, pero que ahora es más sencillo
en el caso de que si tienes una diabetes 1, una diabetes 2, pues que se te descontrole, porque tú te metes a un Oxxo, por ejemplo, Claro. y ¿qué encuentras? Todo es refinado, todo es procesado, todo te va a disparar. Y antes, como bien dices, Sí, sí, cuando eras sí. niño, pues ibas a la tienda de abarrotes y ¿qué agarrabas? Tortillas, manzanas, Así es. una pera, un jitomate, una cebolla. Sí, 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 o sea, eran Era cosas muy diferente. exactamente, no había Ujú. tanta industria, o sea, comercializada de decir tantas golosinas o tantos panecitos, o sea, no Ujú. había casi nada de eso. Entonces, ahorita con lo del etiquetado, la verdad hay como que un gran dilema porque, o sea, no está bien etiquetado. Sí, Entonces, a veces se exageran. ya se lanzó la norma de que Sí, ya lo van a hacer correctamente, sí, porque, o sí. sea, hasta la lechuga traía Exagerado, excesos. sí, ¿no? Entonces mis pacientes, pero es que todo tiene exceso. Sí, Ok, no. mira, aquí en el etiquetado dice que a partir de 100 gramos es como empieza a ponerse excesos. Por eso es que Claro, dice excesos. Si claro, el producto trae 500 gramos, claro que va a decir excesos porque claro. ya rebasó los 100 gramos. Sí, Y ya se claro. queda, ¿a poco sí? Sí, ok. Si es que ahorita ya todo tiene excesos, ya no puedo. No, o Sí, sea, hasta la hay que bolsa de saber leer. lechuga, había unas Dice bolsas de lechuga que exceso, venían con aderezo y decía exceso en exceso de grasas y grasa. sodio. Sí, eso me dio mucha Y risa. decías tú, a ver, es que si tú agarras esa grasa y la desparramas en toda la ensalada, pues ya está, o sea, no hay ningún... Claro, o sea, es lo que yo también me reía, me dicen, es que, Sí, ¿por qué dice la lechuga esto? sí. Y yo, ok, mira, hay que ver que viene con un aderezo y el aderezo, y ya son más de tantos gramos, y así Pero como vamos que, a decir que fue la primera fase de implementación, exacto, ¿no? entonces ya lo hicieron, qué bueno, porque es Sí, alerta de decir, esto ya tiene claro, mucho azúcar, ¿no? Y eso es bueno, de alguna manera claro. es bueno, pero les digo yo a veces a mis pacientes, o sea, cuando yo empecé a conocer el conteo de carbohidratos, que realmente dije yo, wow, ahí fue cuando me apasioné como que muchísimo más, tanto cuidarme a mí como a los demás, Ujú, porque, o sea, dices claro. tú, ok, o sea, puedo vivir comiendo de todo, o sea, dices tú, de todo, o sea, de que si yo quiero una rebanada de pastel, veo, no, pues es un pastel, una rebanada de este tamaño, es de chocolate o de vainilla y me tengo que poner tantas unidades de insulina. O sea, eso es decir, yo estoy viendo mi plato de comida o lo que me vayan a servir y ya empiezo, tanto de la tortilla, tanto del arroz, tanto de esto. Es decir, ya dices, bueno, tantas unidades. Saco mi insulina, siempre la traigo en mi bolsa en una hielerita ya súper prácticas de esas que venden en Walmart. Se mete a congelar toda la noche y te dura todo el día congelada. Entonces, ya traes tus insulinas en tu bolsa porque también no sabes si te Tus va a agarrar cartuchos una hiperglucemia. Claro, o sea, siempre tengo que ir preparada, le digo con yo. tu arsenal. Sí, yo siempre traigo que mis glucómetros, que jeringas extras, que, o sea, todo porque no sabes qué vayas a ocupar. Claro, Entonces, yo salir sin mi glucómetro es como si hubiera salido sin mi celular hoy en día. O sea, es de que lo tengo que traer a donde vaya. claro. Entonces, te digo, yo ahorita la industria, ya cuando empecé a conocer los alimentos, uno de los primeros que empecé a contar carbohidratos, fue muy chistoso porque dije yo, ay, bueno, se me antoja un pan tostado, o sea, eran de esos de que decías tú, hace mucho no he probado esto, o sea, yo de niña no te probé muchas cosas, o sea, nada De de los 7 años galletas, en de adelante. los 7 años a los 19 años. Ah, o sea que O hasta sea, los 19 te empezaste, ya que conociste el conteo de carbohidratos, te diste la oportunidad de mira, o probar sea, cosas. sí, exactamente. Bueno, conté de carbohidratos lo empecé a conocer a partir como de los 11, 12 años, Ujú, pero no lo implementaba tan al 100%. Pues, o sea, era una lista que me daban y decía, yo, ok, lo voy a hacer. Ya apasionarme más y decir, bueno, pues es que, ¿por qué no estoy comiendo nada si lo puedo comer? Entonces ya fui a partir de los 19 años que dije yo, bueno, en cierto modo me ayudó no haber comido tantas cosas que me hicieran más daño. ¿Por qué? Porque pues son más complicaciones, ¿no? De que si yo le metía más azúcar, mi cuerpo iba a pedir más insulina, entonces al meterle más insulina, pues obviamente es como que más desgaste y empiezan a fallar más tus órganos. Entonces dije, bueno, en cierto modo me ayudó bastante. claro. Entonces dije yo, bueno, uno de Más los porque era una productos, etapa sensible, ¿no? De exacto, maduración para que no ti. te voy a decir que nunca hice y nunca comí cosas, claro que sí, como cuando tenía 10, 12 años, yo tengo un hermano, es 2 años más chico que yo. Entonces, pues él no tenía por qué llevar, o sea, no comíamos lo mismo literal en mi casa, pero pues él también era un niño y él quería comer que el cereal o que eso. Entonces, una vez mi mamá compró donas Ujú. y ella me las escondía a mí, pues, o sea, para que no se me antojara, no por el hecho de decir otra cosa, sino que para Sí, que no sí. se me antojaran y las puso arriba del refrigerador. Entonces, a la Ivonne se le antojó la dona y vio una dona y le llamó la atención y ella quería una dona. Me subí arriba de una silla de la cocina, bajé las donas y me comí una dona. ¿Y cómo te Y fue? glucosa en 500, paré en Inga. hospital, una semana hospitalizada porque la Wow. glucosa de la dona me subió a full.
Entonces decías tú, chin, pero antes como no sabía contar carbohidratos, que si yo en ese tiempo hubiera sabido contar carbohidratos, digo yo, ok, me inyecto insulina y me como el pedazo de dona que me quiero comer, ¿no? Entonces te Claro. digo yo, el conteo de carbohidratos vino a facilitarnos la vida a todo Wow, paciente qué con diabetes tipo interesante. 1. Qué Y es interesante. muy interesante porque te puedo decir, a mí me puede subir tanto, pero a lo mejor a ti te puede subir diferente, ¿me explico? Entonces, todos somos diferentes. O sea, por eso es adaptación. No te pueden dar una dieta de un paciente diabético que tienes ya diseñada tú, porque tienes que hacerla específicamente, porque tienes que saber, yo tengo que saber cuánto les baja una unidad de insulina a cada paciente. O Sí, sea, es yo les dije, demasiado vamos a calar específico. exactamente, o Muy sea, específico. son pacientes que les digo yo, ok, hay que checar, ¿cuánto traes de glucosa? No, pues traigo tanto. Ok, un día que estés un poquito arriba, les digo yo que andes arriba de 160, 180, inyéctate una unidad. Espérate 2 horas y vuelve a checar. Y eso es lo que te va a bajar una unidad de insulina. ¿A Ok. poco sí? O sea, wow, y es muy interesante porque te digo, ya checas, no, pues a mí me baja 50, a mí me baja 60, a mí me baja 80, a mí me baja 100. Mm, Desde 30 hasta 100 puede variar. Por eso te digo, no siempre somos iguales. Ahorita a mí me está bajando una unidad, me está bajando 40. ok. Ahorita, en esta etapa de mi vida, te puedo decir, me baja 40, Porque una también unidad. es cambiante la cosa, ¿no? Ahorita, fíjate, me comentaste detrás de micros y cámaras algo muy interesante, que tuviste un evento por el cual desencadenó que subieras un poquito de peso y yo quiero saber si había una diferencia antes del evento y después del evento en cómo se comportaba tu cuerpo con las unidades de insulina. Y Sí, también después de esto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el evento preciso que hizo que desencadenara esto que me comentabas? ok. Mira, fíjate que antes de subir, me ha pasado 2 veces. Ujú, Cuando tenía 14 años, ujú, estaba usando una insulina que de hecho fue la misma insulina que fue ujú. la que hizo problema en ambas ocasiones, que se llama NPH. Esa es la que dan a nivel sector salud. Entonces, tenía 14 años y empecé a generar resistencia a la insulina. Ok, O sea, dices tú, resistencia a la insulina, pero ya tienes diabetes, entonces no se estaba absorbiendo correctamente. ok. Entonces, en 2 meses, o sea, haz de cuenta que yo toda mi vida he estado en peso normal. Ujú, Obviamente tengo estatura baja, entonces siempre he estado en peso normal. Siempre. Siempre hacía actividad porque era lo que me decían que tenía que hacer, ujú. estar en alguna actividad. Entonces tenía 14 años y subí 46 kilos. A los 14. A los ¿En 14 cuánto años, tiempo subiste 46 en kilos? 2 meses. Wow. Por la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fíjate, tardé desde los 14 años, que fue a los 15, estaba por cumplir 15 años. 15 años, ¿sabes que tardé 4 años? O sea, cuando yo entré a la carrera de nutrición, Ujú, yo entré gordita. O sea, yo entré con sobrepeso. ok. Pero tenía 4 años ya batallando dietas, ejercicio, medicamentos, ¿para qué? Para ir liberando la resistencia a la insulina. Llegué a mi peso normal después de los 19 años, Ujú, que bajé esa resistencia, se bajó la resistencia a la insulina y bajé los 46 kilos. ok. Entonces ya llegué a mi peso normal. Ujú, Entonces, yo desde ese entonces siempre 54, 55 kilos, o sea, ujú. 54, 55, 54, 55. ¿Cuánto Cuando mides, hubo, Iván? Nomás para darme una idea. ¿mandé? ¿Cuánto mides? 1,56. Ah, ok. Entonces, dije yo, bueno, llegué a los 19 y ya fue cuando empecé a obsesionarme de que estoy estudiando nutrición, tengo que aprender a comer más sano, hacer más ejercicio. Entonces, yo hacía ejercicio tarde y noche, cardio, hacía funcional. Entonces, y era de que no comía más de lo que tenía que comer porque eso me tocaba y yo quería bajar de peso. Obviamente, yo ahí siempre algo que es muy importante y que yo creo que que funciona para todos es cuando recién te dan diagnóstico de que tienes diabetes, es muy, muy importante la ayuda psicológica. Si Claro, tú no tienes una ayuda claro, psicológica, no vas a saber manejarte. ¿Por qué? Porque hay mucho control de emociones. O claro. sea, lo primero es la etapa de negación de decir, ¿por qué yo? O sea, esa pregunta yo me la he hecho, no tienes infinidad de veces, ¿por qué yo?
si yo me portaba, o sea, dices tú, me portaba bien, hacía ejercicio, comía bien, no tenía sobrepeso. ¿Por qué yo? Es el duelo, Y ¿no? reniegas con tu vida, o sea, hubo momentos en mi vida que yo decía, yo ya no me quiero checar. ¿Por qué me tengo que checar 6 veces al día? ¿Por qué me tengo que inyectar tantas veces? Mis brazos tienen callos o sea, te digo yo, te puedo decir, si me inyectaba de 6 a 10 veces en el día, o sea, se me hicieron callos, obviamente, porque me inyectaba en los puros brazos. No hacía rotación, puro brazo, porque me daba miedo inyectarme en el abdomen. El abdomen es de más absorción más rápida. Yo empecé a inyectarme en el abdomen a los 9 años. O sea, te estoy diciendo, de los 7 a los 9, yo no tocaba mi abdomen, puros brazos, y era de que rápido, o sea, para un lado, para el otro, nada más. Entonces, ni las piernas ni glúteos usaba, más que brazos. Entonces, se me hicieron unos callos en mis brazos. Entonces, empiezas a bajar de peso, obviamente baja tus brazos, baja todo. Entonces, me dijo el doctor, ¿sabes qué? Inyéctate en el abdomen y te tienes que inyectar y se te tiene que quitar el miedo. Entonces, tienes que aprender y hazlo tú solo. ¿Dónde duele más? ¿Dónde duele más? ¿En los brazos o en el abdomen? En la pierna. De los brazos y el abdomen, En la pierna. duele más en el brazo. Sinceramente, el abdomen es el que menos duele. El abdomen por la grasita, ¿verdad? Exactamente. Entonces le tenemos tanto miedo al abdomen y dices tú, uy, pues no se siente tanto. O sea, y siempre es la pregunta, ¿no te duele? Oye, claro que te duele, es un piquete, a cualquiera le va a doler. Pero te acostumbras. Esa pregunta es algo como que ¿y no te duele? Claro que te va a doler. Te están dando un piquete, claro que te va a doler. Pero obviamente te vas acostumbrando a tantos inyecciones, te digo yo. O sea, hay una imagen muy padre que me gusta mucho y utilizo mucho yo a veces cuando hago ponencias y eso, del niño que trae encajadas más de 1000 agujas de insulina. ¿Nunca la has visto esa? No, nunca. En brazos, en piernas, donde van todos los sitios de inyección de insulina, el niño está clavado de agujas. Entonces dices tú, pues ¿cuántas me pongo? ¿Cuántas me pondré en un año? Entonces, a veces me ha llegado a sacar cuentas cuántas jeringas me he estado poniendo en pues toda mi vida, ¿no? Desde los 7 años hasta ahorita que tengo 32. Dices tú, pues ¿cuántas no te has puesto, no? Entonces, obviamente todo tiende a hacer callitos, empiezan a hacer bolitas. Entonces, ¿qué hay que hacer para no hacer eso? Rotación. Sí, Yo te digo, tienes todo el abdomen, desde 2 dedos arriba del ombligo, 2 dedos abajo del ombligo, hasta lateral, literal, hasta donde está el tronco, hasta ahí podemos ponerla. Que para que entiendan un poquito las personas que nos escuchan, rotación es que te picas en un lado, luego en otro, para Así cuando es. vuelves a llegar al mismo punto, digamos que tu rotación dura una semana. Así es. Llegas otra vez al día 7 y ya se selló esa parte y vuelves a Y empezar. vuelves. Entonces, Así es. es como que te picas en el mismo lado y se te hace una herida. Sabes que de hecho yo con mis pacientes tipo 1 manejo plantillas. ¿Qué Y son están plantillas? padrísimos. Las plantillas son, por ejemplo, en el caso de los niños, son de figuras. Por ejemplo, tengo una plantilla que es de un elefante que se coloca en el abdomen. Y tiene los puntitos Sí las he de visto, colocación. sí las he Entonces visto. hay para los brazos. Tengo una para los brazos que es de una jirafa. Y ellos van. Exactamente. Y ya vas rotando porque viene Claro. tal día aquí, lunes, martes, así como dices tú. Ok, voy a Y está tratar de superpadre. traducirlo para que las personas que nos están escuchando, una plantilla es como un tatuaje, vamos a ponerlo así, ¿no? Así es. Y el tatuaje tiene puntos de donde te vas a inyectar, entonces digamos que tiene 9 puntos de inyección, por decir un número, entonces vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego otra vez 1, 2, 3, Repites. 4 para que Así es. no Y te de hecho, ahorita inyectes. que dijiste tatuajes, hay tatuajes. Sí. O sea, hay tatuajes de agua que los pegas y son para ponerte la insulina literal. O sea, entonces ahorita ya la tecnología es como que, o sea, todo ahorita está cambiando mucho. Wow. O sea, ya hay mucha tecnología, hay muchas cosas que dices tú, ok, los sensores. Por ejemplo, ahorita que hablamos del freestyle, que es el que uso, te digo yo, ya tiene, ahorita ya salió el 2, que obviamente aquí en México todavía no lo tenemos. Estoy esperando que llegue. En Estados Unidos ya esté el 2 y trae alarmas. O sea, ya trae alertas de decir, hey, empieza a pitar cuando tu glucosa se está bajando. Wow. Este que tengo ahorita no trae alarmas, pero sí te dice cuando te está bajando y cuando te está subiendo la glucosa. ¿Te llega una Entonces, notificación al celular o algo por el estilo? no, fíjate que cuando tú te checas, o sea, yo haz de cuenta, literal, me checo ahorita. Ok. Y mira, fíjate hasta cuánto me subió, ¿eh?
Ay, o sea que ya mis nervios, 9-1. mis nervios es que, perdón, ahorita que se la tomó, hace rato traía 50 y yo, Ivonne, ¿no te quieres tomar una gomita? Pero lo que ella no me había dicho es que ya se había echado las gomitas y que ya estaba trabajando y tampoco me había dicho que el proceso tardaba un poquito y yo Así estaba así como es. que, oye, Ivonne, y te veía muy tranquila, pero ya está 91, está Ya está en excelente. 91, excelente. Sí. Y aquí dice la flechita, mira, para un lado, si te fijas, Ok. quiere decir que Que está va estable, subiendo. Ah, ok, que ya está estable. estable, o sea, ya no va a O subir de sea que flechita 91. arriba es que va Que va subiendo, subiendo, flechita para abajo de va. hecho, es arriba completamente, está subiendo Ok, rápidamente. Y luego tiene una torsión que es para arriba y está subiendo diagonal. lento. Sí, en Ajá. diagonal es porque está subiendo lento. Ujú. Y ya para abajo es completamente que va bajando muy rápido. Igual en diagonal que está Ok, bajando lento. excelente. Entonces, eso está súper padre porque aquí ya me dice que ya estoy estable. Entonces digo Ok. yo, bueno, pues ya se Oye, frenó. oye, Ivonne, y volviendo a la primera pregunta, entonces, en respuesta a si la insulina que tomas, Ok. específicamente una misma, ¿no? O sea, porque sé que hay distintos Sí, tipos, sí, pero la que sí. estás tomando ahorita, si por ejemplo, con cambios de peso se comporta diferente, pues, Ah, ok, es claro, sí, diferente. mira, volviendo a eso, sí, cierto, nos salimos Sí, un poco de tema. sí. Yo subí, como te digo, con esta insulina 46 kilos primero, Ujú, cuando tenía 14 años, ujú. y obviamente fue por el tipo de insulina, empiezas a crear resistencias, o sea, esa insulina en ese tiempo a mí ya no me funcionaba. Entonces, ¿qué hacía la insulina? De cuenta que me la ponía, pero no me estaba funcionando. Mis niveles, entonces tuve un descontrol. ¿Hacías ejercicio? Y No, aún en ese así, tiempo no. no hacía ejercicio, fíjate, es bien Probablemente diferente. hubiera Hubiera sido. funcionado más Sí, rápido. sí, ¿verdad? Entonces, ya después de que pasó eso, empecé a hacer ejercicio. Entonces, la insulina esta NPH, pues obviamente me hizo generar más resistencia, entonces fue porque subí tanto. Entonces, te digo, me ha pasado 2 veces porque cuando tenía, ¿hace qué fue? ¿Hace 4 años? Fue antes de casarme, no, después de casarme. Tengo 4 años de casada y después de casarme, este, haz de cuenta que me fui de luna de miel y al mes de que regresé, empecé a subir de peso, empecé a sentir que me estaba hinchando y dije yo, "Ey, ¿qué está pasando?" Ujú, Y al mes, o sea, no fue tanto tiempo como la vez pasada. En ujú. un mes subí 36 Pero kilos. ¿por qué? Es que hay algo que no logro hilar en mi cabeza. ¿De qué manera una hiperglucemia Ujú. contribuye al incremento de peso? Es algo que Ok, no logro mira, hilar no porque es que no es en sí la hiperglucemia, es en Ajá. sí la insulina. O sea, la insulina que usaba en Ah, ese momento ya no me entonces, funcionaba. como te estás Entonces, como me inyecto y insulina le y la insulina inyecto, es anabólica. exacto, o Ok, sea, no hacía efecto, se quedaba atrapada. ¿Qué ok, pasa después de la resistencia a la insulina? Haz de cuenta que después de eso yo tuve un periodo de puras hipoglucemias, ok. porque toda la insulina que estaba Atrapada. retenida empezó a liberarse de la nada. O sea, haz de cuenta que yo podía traer 180 ahorita Ajá. y a los 5 minutos traía 40. Porque se liberaba de golpe, o sea, y no sabes tú cómo frenar eso porque en realidad no sabías que se estaba liberando la Qué resistencia, que peligroso. es cuando empiezas a bajar el peso, Ok. porque ya tu insulina que tenías retenida empieza a desbaratarse. Y si tú empiezas a hacer actividad física, pues la liberas más rápido. Claro. Entonces, pero en ese tiempo de adaptación que te digo que en el año, yo ya llevaba la mitad del peso perdido Ujú. y pues salí embarazada. Entonces me dicen, pero ¿cómo te embarazaste si tienes diabetes? Porque obviamente todos los sector salud ven a una persona con diabetes, que vive con diabetes, y dicen, es lo más peligroso del mundo. Te vas a morir tú y se va a morir tu bebé. ¿Cómo fue tu Siempre. embarazo con Fíjate, diabetes tipo 1 y cuánto ganaste de peso durante el periodo gestacional? ok, O sea, mira. porque eso es muy interesante Sí, realmente. fíjate que tuve un embarazo muy bonito, Ok. muy tranquilo, no fue nada de achaques. O sea, yo me di cuenta que estaba embarazada y lo primero que hice fue asustarme de decir, voy a checarme, me hice estudios el día que me di cuenta, ese día en la noche. Yo ya tenía 5 semanas de embarazo. Ujú, Entonces, me hice laboratorios completos, los ujú. leí y fui con mi endocrinólogo, porque obviamente mi embarazo fue con mi endocrino, con mi nefrólogo y con una materno-fetal y fue con mi ginecólogo. O sea, 4 médicos Cuatro estaban especialistas. especialistas atendiendo mi control. Entonces, mi embarazo fue muy bueno, estuve bien controlada, no tuve, Bueno, 5 especialistas porque también te incluyes, ¿no? claro, o Obviamente. sea, obviamente, porque la Claro. alimentación era lo que me manejaba todo, Sí, porque, por sí. ejemplo, cuando recién salí, traía sí, 6.9 de glucosilada, entonces Ujú, para mí estaba alta. sí, sí. Entonces dije yo,
¿qué tengo que hacer? Me tengo que poner las pilas, tengo que ajustar el menú, tengo que meterle más hierro porque también estaba un poco con la hemoglobina baja. Entonces me dijo el doctor, todo esto es por el embarazo, de que tu hemoglobina se baja. Entonces nunca he manejado colesterol ni triglicéridos elevados, pero en el embarazo se me elevaron. O sea, si lo normal es límite hasta 200 colesterol, yo traía 198. O sea, ni siquiera llegaba al 200, pero ya estaban más elevados de lo normal. Igual triglicéridos. Entonces me dice el nefrólogo, ¿sabes qué? No te puedo dar nada. O sea, en mi embarazo no tomé nada que no fueran los multivitamínicos y el hierro. Entonces fue muy tranquilo. De hecho estuve tomando, también me dieron, el endocrinólogo me dio para la tiroides. No tenía tiroides, o sea, no tengo tiroides. Pero en el embarazo, cualquier mujer, o sea, no nada más una diabetes tipo 1, lo que no sabemos es que en el embarazo se empiezan a elevar las hormonas. Sí, es un dopaje natural. Exacto, y la gente no se da cuenta de eso hasta que ya vives con algo que tienes que estar vigilando todo eso. Entonces, mis niveles estaban alterados para una mujer embarazada, pero no estaban en rangos altos. Me dice el doctor, lo que quiero hacer es proteger que después del embarazo no quedes con una tiroides, me dijo. Y yo, ¿en serio? Sí. Entonces estuve tomando levotiroxina para eso durante todo el embarazo. Mi embarazo duró, me alivié las 35 semanas. Mi bebé es prematura de 8 meses. Ok. ¿Por qué? Te voy a decir por qué fue eso y fue una decisión que tomamos todos los médicos. ¿Por qué? Porque yo empecé a tirar proteínas por la orina. Entonces, mi riñón estaba como que, hey, quiero empezar a fallar. Entonces empezó a elevarse, empecé a tirar proteínas. Entonces ya estaba tirando 1100 miligramos de proteína por orina. ¿Cuánto es bueno, pues menos nada, de 50, o sea, 50. Nada, sí. Entonces lo normal es 50 y yo ya llevaba 1100. Entonces entre nefrólogo, ginecólogo y endocrino, todos dijimos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Entonces de 1100 yo la bajé hasta 800 con la pura alimentación, porque eso es pura dieta. Claro, a 800. Modifiqué elementos y bajamos a 800. Okay. Pero después de 800 yo seguí con mi plan y ajustando cosas y haciendo modificaciones y bajé hasta 250. Fíjate, de 800 a 250 en un mes. Con pura alimentación. Pura alimentación. Nada de medicamentos, pura alimentación. Wow. Y me dice el nefrólogo, ¿sabes qué? Lo que no quiero es que empiece a fallar riñón porque ya estás tirando proteína. Si seguimos con el embarazo a término médico, vas a quedar en falla renal. Aquí lo ideal es que tu bebé nazca, yo tenía 34 semanas, o sea, nos vamos a esperar una semana más, me dijo. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Antes de todo esto, dentro del periodo gestacional, antes de esto, de que te hagan la falla renal, me imagino que básicamente tu monitoreo fue igual, ¿no? A como solía ser antes del embarazo. Sí. ¿Sí, ¿no? Sí, claro. Okay. Y lo único que hice aquí es, por ejemplo, el sensor, el periodo gestacional, no me lo quité para nada. O sea, nada más se me terminaba, sí. Y me checaba también con glucómetro. Todo, fue control un poquito más estricto, intenso, ¿no? Sí, pero más estricto. Porque de traer 6.9 de glucosilada, bajé a 4.5. Y de 4.5 a 4. Todo mi embarazo estuvo en 4. O sea, como si una persona no tuviera diabetes. Como normal. Pues, normal, 4 exactamente. son parámetros de una persona normal. Ahora sí, ya volviendo a la parte de prematuro, porque no me quiero desviar mucho porque los que nos están escuchando se van a molestar. Volviendo ahora sí, ya retomando esto, nada más quería como aclarar eso. Sí. Retomando esto de prematura a los 8 meses, toman la decisión porque ya le daba al renal que fuera a fallar tu riñón. Así es. Ajá. Entonces, como yo empecé, te comenté anteriormente, empecé a subir de peso antes de salir embarazada. Entonces, tenía 15 kilos arriba de mi peso. Okay. Entonces, eso fue muy importante porque en el embarazo subí 6 kilos nada más. O sea, fueron 6 kilos, mi bebé nació de 8 meses, se tomó la decisión, dijimos, vamos a interrumpir el embarazo, van a hacer tu bebé a los 8 meses. Entonces nació mi bebé. Obviamente mi bebé, fíjate que sí tuvo complicaciones cuando nació. Complicaciones no por mi diabetes ni nada, sino que mi bebé no se adaptó porque fue muy rápido, pues la interrumpimos un mes antes. Claro. Entonces, cuando mi bebé nació, tuvo 2 paros respiratorios. Okay. Entonces, estuvo en incubadora, estuvo con ventilador 12 días. Okay. Entonces, a mí me hicieron cesárea. Entonces, ese día que yo tuve la cesárea, de cuenta que yo no tuve cesárea,
yo lo que quería era ver a mi hija, o sea, Claro. porque yo la vi en quirófano, o sea, lloró y todo, Amamantó claro, con 8 mesecitos. sí. Increíble. Entonces aprendió, salimos del hospital y ella ya amamantaba, o sea, yo ya le daba pecho. Estás tú súper, me imagino eso es súper Y importante. eso te quería comentar porque es algo tan bonito para una mujer decir, amamanto a mi hijo es algo súper hermoso. Pero lo chistoso aquí que en la diabetes, bueno, en mi caso, no sé a quién más le haya pasado más, pero en mi caso, cada que la amamantaba terminaba en hipoglucemia. O sea, para mí yo Wow. levantarme, o sea, y luego también las desveladas, o sea, una desvelada decir cada 2 horas estar pegada con la bebé, o sea, esas desveladas para mí eran mis glucosas arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, pero cada que le daba pecho, mi nivel de Glucosa glucosa baja, o sea, yo tenía que darle pecho con un juguito en la mano Claro. o con una fruta comiendo o algo porque azotaba. O sea, Estaba desmayada yo y la bebé prendida tomando leche y mi esposo dando mi juguito para levantarme la hipoglucemia. Wow. O sea, es algo que dices tú, wow. O sea, ahí sí es, fíjate, y qué increíble porque ahorita justo estamos, bueno, ya pasó la parte difícil de la Sí, sí, sí. lactancia con mi hija, ya está empezando a lactar, pero fue algo muy difícil para mi esposa y para mí. No me o sea, y lo que tú me estás diciendo es como que, a ver, compa, yo vengo a las ligas grandes de a de veras. O sea, La verdad es que sí, o sea, fue como que un cambio de decir, o sea, mi esposo me apoya mucho, él está muy enfocado en que nunca en su vida, dice él, pues no había conocido a nadie que viviera con diabetes, ni sé que se checaba. Él ahorita ya sabe de que si yo estoy, o sea, me desmayo o pasa algo, él me sabe checar, él me sabe cuántas unidades de está insulina entrenado. poner, él está entrenado completamente. Ya ni se paniquea, No, o sea, ya o sea, nomás agarra y hace lo que tiene que hacer. Exacto, porque dice mi mamá, desde que te casaste, ya tu esposo se hace cargo de ti y yo ya descanso, me dice, porque ya te cuidé mucho tiempo, me dice, entonces Saludo para ella ese es la, caballero. ella es la que corría para todos lados conmigo, pues, entonces, Sí. y ahorita yo ya estoy en el cuarto, te puedo decir, entonces, fíjate que muchas personas, es algo curioso porque me han comentado que con diabetes no pudieron lactar. Es que tengo diabetes, no me salió leche. Y yo, o sea, eso no es un impedimento de que no te vaya a salir leche. Y yo dije, es que eso no es, y estuve con muchos, un curso de lactancia materna, y eso no te impedía Sí, nada. ahí O sea, es un tener mundo diabetes no era un también. impedimento para poder lactar a tu bebé. No, es que también la lactancia es un mundo y también hay muchas barreras Claro, y que son las demás procesos tienen. muy difíciles, porque te voy a decir que pasé por periodos de que antes de lactar tuve fiebres, o sea, fiebres de arriba de 40, de que porque, o sea, en lo que te acostumbras, en todo el proceso de la mujer en la lactancia wow, es cañón. Digo yo, las personas que dan pecho a los bebés, mis respetos, digo yo. Sí, no, ¿Por qué? Porque me pasó y digo yo, no manches, o sea, el lloradero, que te sangras, que es, o sea, son cosas que dices tú, wow. Y con temperatura y, o sea, y tienes que darle de comer al bebé porque es lo que come. vives para ella. Exacto, entonces decías tú, lo que como, o sea, lo absorbe el bebé. Sí, claro. Entonces decía yo, bueno, y yo le di lactancia hasta donde pude, o sea, yo pude darle a mi bebé 6 meses, pero tenía banco de leche, entonces me duró hasta hace un mes, dejé de darle apenas, 7 meses estuvo con lactancia. Y aparte, pues ya ahorita ya está con una fórmula, obviamente, ahorita ya no es lactante, pero ya ahorita mi lacta bebé ya, aparte, ¿no? sí, claro, ahorita Claro. ya es alimentación complementaria y la verdad es que ahorita ya de las tomas de leche, o sea, ya se bajaron de 5 a 4 tomas por día, entonces Claro. dices tú, wow, de que ya no te dejas dormir, entonces, porque dices tú vives para ellos, o sea, con mi hija, con todo lo que le pasó, con todo el proceso Sí, que tuvo, era decir, no dormía con estarla viendo si respiraba, si no respiraba. Claro. Entonces dices tú, ¿qué haces? No dormimos. O sea, le decía a mi esposo, ahora yo me voy a quedar despierta y ya después te quedas tú. O sea, es algo súper, No, ahí es donde te das súper cuenta lo difícil. poderoso que es el instinto paterno y materno, ¿no? Y se mueve y ya brincas. O sea, dices tú, ¿qué pasó? O sea, cuando antes me decían, es que tenía el sueño bien pesado, se te quita. O sea, todo se te quita al momento que tu bebé se está moviendo porque ya no sabes qué va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, para mí sí fue difícil lo que es la lactancia porque tuve muchas hipoglucemias, muchísimas. Entonces, era de que decía yo, no me importa. Y yo le decía a la pediatra, le decía, es que yo le voy a dar hasta donde yo pueda. Literal, hasta donde yo pueda, no importa que me sigan dando hipoglucemias. Pero empecé ya a hacerse un poquito más graves las hipoglucemias, o sea, ya me bajaba de 40. O sea, Entonces, era ya por razón de decir, ya no le puedo dar más porque mi cuerpo se está debilitando más. claro, ya. Entonces, una persona que vive con diabetes y ya con tantos años, obviamente
la respuesta de mi endocrinólogo fue, haz de cuenta que quitaste 5 años que te quedaban buenos de tu vida con el embarazo. Si de por sí una mujer que vive normal se afecta, ya sea que te afecta en la vista, ya sea, siempre va a dejar un daño el embarazo, que no sabemos. Ahora ya con una persona con diabetes que es más estricta, me dice, te quitaste 5 años buenos de tu vida, de los que te quedaban, me dice. Sí, sí. Y yo así como que, oh, pues sí, o sea, ahorita que ya mi bebé está ya, que ya come ella solita, entonces digo yo, ahorita apenas estoy en un proceso de hipoglucemias descontroladas. Puras hipoglucemias. Por ejemplo, el día de ayer, te puedo decir, el día de ayer, por más azúcar que comí, mi glucosa no subía de 60. Pero tampoco dejaba que me bajaba a 40. 50, 60, 50, 60, 50, 60, todo el día de ayer. Entonces, ¿qué pasa cuando estás con hipoglucemias? Siempre va a haber una hiperglucemia. Al final del túnel dicen, llega la hiperglucemia. Entonces, hoy en la mañana amanecí con 160. Cuando normalmente amanezco en 70, 80, 69, 68. Entonces, dije yo, wow, amanecí muy alta. Entonces, ya la gente se acostumbra a los niveles, pues. Yo en consulta llego y me doy cuenta porque, o sea, la gente se acostumbra tanto a los niveles altos que cuando llegan a un límite bajo, se sienten que se están muriendo. Y digo, pero es que estás en el número que debes estar. Claro. Pero el cuerpo se acostumbra a estar alto, alto, alto. Y ya cuando llegas a estado normal, se sienten que se mueren. Les digo yo, es que así deberían de estar. Pero siempre. ¿Anímicamente? ¿A eso te refieres? Sí, sí, sí. Así es. Entonces, pues, ¿qué más te puedo decir? O sea, fue algo como que la lactancia fue súper bonita, pero pues tomé la decisión de dejarla a los 6 meses. Ya, es que ya fue... Y fue decir, fue un caso necesario. Fue una barrera fisiológica, no una barrera psicológica. Sí, así es. Entonces, fue porque en realidad necesitaba dejarlo. Claro. Entonces, ya no pudiste más. Ya no pude. Y de verdad, creo que después de esto que me platicas, creo que lo que hiciste, o sea, porque al final lactar es algo hermoso y es algo que le regalas a tus hijos para toda la vida. Creo que fuiste una campeona de la lactancia. La verdad, creo que sí, te lo puedo decir que sí, porque la verdad fue algo que decía yo. Sí. ¿Por qué? O sea, en ese momento decía yo, wow, jamás en mi vida, créeme. O sea, yo siempre dije, siempre anhelaba ser mamá, pero siempre fue, no puedes. No puedes. Y decía yo, ¿por qué no puedo? O sea, si he podido hacer tantas cosas, ¿por qué no puedo hacer esto? Qué increíble. Entonces decía yo, eso no me va a impedir nada, o sea, me puedo controlar, voy a buscar qué médicos pueden estar asesorándome, pero mi embarazo se dio solo. O sea, no fue de que yo lo busqué y lo planeé, no. Eso pensaba hacerlo, pero pues se adelantó. Pues como dicen, las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces, si pasó de esa manera fue porque pues en realidad estaba destinado. Tenía que ser. Y la pediatra me dice, es que tu hija es una guerrera. Ella se quería quedar aquí porque, te digo, pasó por 2 paros respiratorios. Y mi bebé estuvo, después de todo, con puros médicos. De hecho, la llevé a estimulación temprana al CRIT, ya la dio de alta neurólogo, porque la sigue viendo neurólogo, retinólogo, cardiólogo. Todos los médicos ya la dieron de alta, porque ella no trae ningún problema. Me dijeron, es que no puede ser posible que estuviera tan grave, así me dijeron, tan grave, y ahorita no tenga absolutamente nada. Y me decía la pediatra, es que a lo mejor va a haber una secuela, no sabemos qué. Me dice, o al parecer no hay ninguna, porque ahorita, gracias a Dios, ya le checaron todo lo que podía quedar secuela y no hay nada. Digo yo, wow. O sea, eso me queda así como que, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? A mi bebé la ves normal, come, ya sepa. De hecho, es muy adelantada. Me decían en el CRIT, es que ella, cuando se tenía que sentar, ella ya se sentaba. O sea, siempre hacía las cosas adelantada. Entonces, ahorita mi bebé, te digo, va a cumplir 9 meses y ya se para. Le lleva... O sea, ya se para y ya da pasos, camina de puntitos ella, pero, o sea, ya quiere caminar. 4 y medio meses le lleva a Jimenita. Sí, digo yo, está sana, o sea, se ve sana, no se me ha enfermado de nada, gracias a Dios. Siempre estoy así como que, porque ahorita con lo de las gripas, que los resfriados, o sea, tenemos que estar... Al tiro. Ay, sí. Sí, sí. Y más que nada la alimentación, o sea, eso, y te voy a decir una cosa, que es tan importante la alimentación en los bebés porque me dice la pediatra, vas a hacer lo que yo te diga, me dijo, ¿estás de acuerdo? O sea, yo voy a empezar con una lista de cosas, no es de que, ay, le voy a dar esta frutita y así vas a ir comiendo, no, vas a hacerlo tal cual te lo diga, me dijo, ¿estás de acuerdo? Claro que sí, yo voy a hacer lo que ustedes me digan, que sé que es lo mejor para mi bebé, ¿no?
Entonces me dieron las guías y me dijeron, vas a empezar con esto, 3 días y vas a ir cambiando. Entonces ya me dieron las hojas y yo empecé tal cual. Y ves la evolución de la bebé y dices tú, oye, wow. O sea, ya no empiezas a meter alimentos que antes de que tales frutas, tantos carbohidratos, porque si no nos va agarrando y vamos metiendo puro carbohidrato, o sea, las frutas, puras frutas, o sea, tampoco le puedes dar puras porque luego frutas. les gusta el azúcar. Exactamente, entonces me dice, lo ideal sería que un niño no probara el azúcar hasta a partir de los 2 años. Claro. Y dices tú, wow, entonces, pero ellos ya están comiéndolo en forma de azúcar, Claro. de las frutas, perdón, o que el pan o lo que ya les vas preparando, entonces, preferible que coman de todo. Siempre el plato de mi hija es lo que es la fruta, lo que es la grasa, lo que es el cereal y lo que es la proteína. Wow. Siempre, siempre, así como comemos todos normalmente, que deberíamos de comer todos, así es igual para los bebés. Ya me pasarás algunos tips porque justo ahorita vamos en el día 6, del día 5 de la lactación. Uy, wow. Fueron 3 primeros días de... ¿Con qué alimento empezaron? Empezamos con chayote el ¿Chayote? primer día. Okay. Ahorita vamos con calabaza. Fíjate que yo empecé con aguacate. Oh, con grasita. Con grasa. Empezamos con aguacate y la verdad súper bien. Y nos fue muy bien. Ya después empecé con calabaza, fue la segunda. No, zanahoria fue la segunda que yo empecé. Y me decían, y es que tienes que darle el pedazo. O sea, y a mí me daba miedo decir, es que se me va a ahogar. O sea, y sabes que mi bebé tiene 6 dientes. Tiene 4 arriba y 2 abajo. Y dices tú, a los 4 meses, ella ya tenía los 2 de abajo. Wow. Y me dice la doctora, es que tiene mucho calcio, está bien desarrollada y bien rápido y que no sé qué. Y la volví a llevar. De hecho, el lunes tenemos cita otra vez porque pues ya va a cambiar su alimentación. De decir, ahorita ya mañana le toca comer pescado. Si dices tú, pescado, o sea, pescado. Pescadito. Ya ahorita ya come casi la mayoría de hecho, la semana pasada le hice crema de cacahuate. Me dicen, ay, hay varias marcas que ya vienen sin azúcar. No, se la hago yo. Sí, yo Entonces, también. yo traté de yo hacérsela. Claro. Dije, también le voy a hacer la de almendras yo, o sea. Claro. Y la verdad es lo mejor. Y estaba tan rica y ya se la pones en su tostadita de arroz o lo que se la vayas a poner. Le encanta de hecho, la de crema de almendras sabe cacahuate. muy rica. Mi esposa Y prefería hacerla yo casera. Dices tú, es que ya las venden, o sea, no. Podemos decir de manera, bueno, por lo que tú y yo sabemos de la nutrición, pero también de manera a experiencia, que a pesar de este embarazo complicado, podemos ver la nutrición como un escudo muy protector y muy, muy potente. O sea, realmente, pues ahí están los resultados, ¿no? Tienes una hija saludable que a pesar de las complicaciones y que nació un poquito prematura, 2 paros respiratorios, ahí está con sus dientitos antes Sí. del año, con la motricidad, como lo comentas, de que están pasando las cosas a tiempo como tienen que ser, incluso hasta un poquito antes de tiempo, Sí. porque ella no tiene, no sé si empezaste a contar los meses a partir de la fecha de nacimiento, pero en realidad, si contaste, no tendría 9 meses y medio, tendría No, 8 es meses. es semana corregida. Ah, es Sí, semana sí, contamos corregida. corregido, Ok. sí. Entonces sí. va muy bien. Entonces, Sí. la verdad es que, sinceramente te voy a decir una cosa, no porque somos nutriólogos, Ah. pero en realidad la base de todo es la alimentación y el Sí, sí, ejercicio. sí. El ejercicio y la 100%, si alimentación. no haces actividad física y no comes bien, te vas a enfermar de algo. Sí, porque... ¿De qué no sabemos? Entonces dices tú, cuando uno está ocupado, yo siempre les he dicho a mis pacientes, si tú estás ocupado haciendo ejercicio, es una manera de relajarte, de dormir mejor, o sea, de hacer tantas cosas que dices tú. Ansiolítico, wow, antidepresivo, claro. un montón de cosas. O sea, Claro. vete a correr, vete a caminar por toda la playa, ya es un ejercicio y, o sea, si no quieres hacer algo multifuncional o algo, camina. O sea, y créeme que eso te va a hacer relajarte, te va a hacer Cualquier cosa que sea desconectar. movimiento es mejor que estar sentado. Exacto. Definitivamente. Entonces, te puedo decir eso, o sea, digo yo, la base de todo es la alimentación, para movernos, para todo. ¿Alguna conclusión, Ivonne, con la que quieras cerrar? Digo, porque ya Sí, se nos sí, está sí. acabando el tiempo. Pues, ¿qué te puedo decir? Que vamos aprendiendo día a día con la diabetes. O sea, no tenemos un límite de decir, están estas reglas escritas, síguelas. No. Cada persona es diferente y tenemos que aprender a conocernos de tal manera qué alimentos, qué ejercicios, qué problemas, porque también muchas veces el círculo de amistades, entonces es muy importante aquí siempre no negarte y no cegarte, o sea, siempre es bueno es que me da vergüenza decir que tengo diabetes, esos también son problemas psicológicos que después se tienen que ver a futuro, pero siempre es bueno que alguien sepa. ¿Por qué? Porque
no sé, en algún momento me llego a desmayar o en la escuela o en donde sea, en tu trabajo, no van a saber qué hacer. Entonces, siempre es bueno que alguien sepa qué pueden Como hacer un en esos protocolo de casos. seguridad. Exacto. Entonces, no es como decir, es que me da vergüenza. Y es mucha gente que le da vergüenza decir que tiene diabetes. No tiene nada de malo. Y O no sea, a todos tiene nos puede nada de pasar. malo porque, o sea, en realidad hay muchísima gente con diabetes. Y Sí, aquí en sí. Mazatlán, créeme, hay mucha gente, hay muchos niños en las escuelas. Ah. Y yo empecé a descubrirlo a base de mis consultas de decir, en el ICO, en el Andes, en el SAMS, en el Remington, tengo pacientes niños de todas las escuelas. Wow. Y que muchos papás no. Y otra cosa muy importante es que tenemos que tener capacitación para eso. Entonces, Claro. las escuelas deben implementar de alguien, un educador en diabetes, tiene que darles un curso o unas pláticas acerca de, porque te puedo decir que hay maestros que no los dejan comer o no los dejan checarse la glucosa. Entonces, debería ser algo normal tanto para los amiguitos, porque luego está el bullying. Entonces dices tú, ya son problemas No, más fuertes. incluso el mejor amiguito de que esté entrenado para que... Exacto. Porque Entonces, siempre tienes un mejor amiguito. claro, y en la escuela a mí eso me pasó. Siempre mi amiga la que me cuidaba, así te puedo decir, le decía a mi mamá, es que Ivonne comió esto y le hace daño. O sea, siempre la que me delataba de todo lo que hacía, pero te cuidaba, pues, a fin de Claro. cuentas. Entonces, ya sabía qué hacer y qué había comido y qué no. Entonces, muchas mamás me dicen, es que debes de dar pláticas en las escuelas, porque las maestras a Sí. veces no nos dejan. Yo también lo creo. Y digo yo, es que tienes que darle, o sea, si el niño te dice, ¿sabes qué, maestra? Me siento mal. O quiero ir a hacer pipí. O sea, un niño con diabetes no se puede aguantar a hacer pipí. ¿Por qué? Porque empiezan las infecciones. Entonces, si el niño te dice, es que me siento mal, es porque en realidad se siente mal. Se tiene que dar un tiempo, ¿sabes qué? Quédate aquí, checa tus niveles de glucosa. ¿Ocupas comer? Come lo que tengas que comer. O sea, que sea como parte del entrenamiento de primeros De auxilios. primeros ¿no? auxilios, Correcto. ajá. Como dicen, en enfermería deben de saber eso. Sí, sí. Hay enfermeras que no saben aplicar insulina. Las aplican como vacunas. Entonces, me ha tocado, fíjate, estar hospitalizada y, a ver, yo me la pongo. O sea, digo yo, es que así no se pone la insulina. ¿Cómo que no? O sea, y si me vas a decir a mí, yo soy enfermera, sí, pero yo soy educadora en diabetes y tengo toda mi vida viviendo con diabetes. Claro. Sí, sí, Entonces claro. dices tú, wow, te la ponen como vacuna. No es una vacuna. Sí, La insulina se pone directa, o sea, no haces ángulo. claro. Y las vacunas te las ponen con cierto ángulo. Entonces, no es lo mismo, les digo yo. Y ya se me quedan. Sí, la insulina bueno. va... Entonces, de esto siempre va a haber, o sea, así cerrando el tema, Ujú. siempre van a haber cambios. Y espero que siempre sean para bien. para todos, porque lo único que les puedo decir es que pues tenemos que estar checándonos, monitoreándonos día a día de todo. Porque si no, pues obviamente vamos a tener complicaciones. Y creo que es lo menos que queremos en este caso, porque a mí no me gustaría o quedar ciega o perder o sea, empezar con diálisis, que es a lo que más le tenemos miedo. En mi caso, yo le tengo mucho respeto al daño renal. Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer? Cuidar tu alimentación. Cuidar. Es la clave. Alimentación y ejercicio. Creo que podemos concluir que la diabetes es como educar a una fiera, ¿no? O sea, si tú tienes una De hecho, fiera y la exacto. tienes educada y la tienes en una jaula, vamos a ponerle, Claro. ¿no? Y, pues no te va a hacer nada. Pero si la fiera está libre y la tienes no amaestrada, en cualquier momento te va a un zarpazo. Así es como creo Exactamente. que funciona la diabetes Exactamente. metafóricamente. Diabetes es educación. Educación. así es. Educación. Así es. Ivonne, me cae que te voy a etiquetar en todos los clips que subamos de este podcast a Claro. Facebook, porque creo que es muy importante. Creo que tu labor es increíble. O sea, realmente Gracias, gracias. no te veía yo desde Bimbo. ¿Cuánto Así es. fue? Yo tenía como 23, 24 años, hace 9 años que no 9 te años, veía. Así es. La primera vez que te vi fue en la universidad, que justo fuiste a dar una charla de esto y yo Sí, de las insulinas. me quedé muy impactado con tu charla. Ujú. Y pues nada, la verdad es que creo que tu trabajo es admirable, es muy Gracias. respetable. Se ve que eres una nutricionista comprometida con Así la es. labor que haces porque sabes lo importante que es y yo la verdad me quito el sombrero y pues yo espero que este podcast llegue a muchas personas que necesiten escucharlo para que sepan que la diabetes no es peligrosa siempre y cuando aprendamos a conocerla. Así ¿Verdad es. que sí? Y no te limita, o sea, no tiene límites. Así es, no te Así limita. es. Así que pues nada, este fue su podcast Humanízate y nos vemos en el próximo capítulo.